Hola, buenos días. Nosotros somos alumnos del CREN. Somos del grupo cuarto B primaria y mi nombre es Gloria Ochoa. Mi nombre es Fátima Nolasco. Y les presentaremos nuestra experiencia en la escuela multigrado. 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de vuelta, 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 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de vuelta, 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 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de vuelta, 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de vuelta, 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de vuelta, 488 kilómetros de ida, 488. El Ejido Francisco I. Madero II es una pequeña comunidad ubicada en la zona urbana de Navojoa, en el estado de Sonora. La comunidad está conectada a través de caminos de terracería y algunas calles pavimentadas. Tiene acceso a servicios básicos como transporte público, aunque con menor frecuencia que en el centro de Navojoa. En su mayoría son casas de construcción sencilla, muchas de autoconstrucción. Algunas ya cuentan con mejoras como techos firmes y bardas. Pudimos apreciar que aún hay casas de lámina y fibracel. Hay acceso a electricidad, agua potable y algunos servicios de salud y educación cercanos, aunque puede haber carencias en alumbrado público, drenaje o pavimentación en ciertas calles. Suele haber por lo menos una escuela primaria y preescolar. Y el acceso a escuelas secundarias o bachilleratos puede requerir traslado a otras partes de Navojoa. Esta fue nuestra primera estancia en la escuela multigrado. Pudimos observar el trabajo de la maestra. Para introducir a la clase puso un poco de activación física, poniéndoles una canción para activar el cuerpo y la mente de los niños. Después hizo un dictado especialmente para los alumnos más pequeños y posteriormente les leyó un cuento para hacer retroalimentación entre todo el grupo. Pudimos observar el área de cómputo y la cantidad de cuentos que hay en el aula. De igual manera, el material para distintas actividades. La comunidad es mayoritariamente trabajadora, con familias que se dedican a oficios como la albañilería, comercio informal, trabajo agrícola o empleo en fábricas cercanas. Predomina un ambiente de mucha unión, la gente suele conocerse entre sí, compartir tradiciones populares como festividades religiosas, convivencias escolares y eventos deportivos locales. La gente del Ejido Francisco I. Madero suele ser amable, sencilla y colaborativa. Se muestra respetuosa y abierta
hacia quienes llegan a trabajar o convivir en la comunidad. Se valora mucho la familia, el respeto, la educación y el trabajo. Muchos padres y madres de familia se esfuerzan por brindar mejores oportunidades a sus hijos. 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de vuelta, 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 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de ida, 488. Durante nuestra jornada de práctica en la escuela multigrado, implementé el proyecto Creando Cuentos. Aunque estaba planeado para realizarse en 2 días por cuestiones fuera de nuestro control, solo pudimos asistir 1, lo que nos llevó a hacer ajustes en la planeación y enfocarnos en las actividades clave para lograr los objetivos del proyecto. El día inició con la presentación del tema. Para ello preparé materiales conceptuales que explicaban de forma clara los elementos principales de un cuento: el inicio, desarrollo, desenlace, personajes, lugar y tiempo. Esta información se presentó de manera visual y accesible para todos los grados. Después, realicé una actividad grupal en la que participamos activamente todos los presentes. Entre alumnos y yo respondimos una serie de preguntas relacionadas con el cuento, lo cual permitió reforzar lo explicado anteriormente y generar un ambiente participativo. La dinámica resultó muy positiva, ya que los alumnos se mostraron interesados y con muchas ganas de compartir sus ideas. Mi proyecto se llamaba Querido Amigo. Elaboré materiales didácticos, un cartel con las partes de una carta, saludo, cuerpo, despedida y firma, sobres de colores, hojas decoradas y una carta gigante de cartulina para modelar el proceso. Para los más pequeños usé frases simples, como querido abuelito, te extraño, mientras que a los mayores les pedía reflexionar. ¿Qué le dirías a alguien para darle alegría? Formé equipos mixtos para una actividad. Armar una carta desordenada, recortada previamente, identificando sus partes. Bueno, pues esta jornada fue muy enriquecedora, ya que tuvimos muy buena convivencia con la maestra. Los alumnos se portaron muy bien, nos hicieron todos los trabajos. Nos sirvió mucho profesionalmente y personalmente para crecer como futuros docentes, y nos gustó mucho ir a la práctica, ya que fue un contexto que nunca habíamos vivido y fue nuevo para nosotras, y eso fue lo que nos gustó a nosotras. ¿Algo más que quieres decir, Gloria? Pues me gustó conocer a la gente, a los vecinos. La verdad son unas personas muy buenas, y sí me gustó ir para allá, conocer lugares diferentes, otras maneras de trabajar. Me encantó.